¿será que alguien le dice en la Casa Blanca, oiga, este man puso un trino Sí, larguísimo, rarísimo? eso, o sea, ¿Le dice? miren, Esa historia de Realpolitik es deliciosa, ¿no? Yo también me la he imaginado muchas veces, o sea, Hola a toda la audiencia de La Patria Boba, buenos días, o tardes o noches, donde sea en que el momento que los coja esta transmisión. Queremos agradecerles porque nos están viendo, porque nos están comentando, y quiero saludar a mis colegas. Laura Ardila, ¿cómo estás? hola Ana Bejarano, Andrés Caro y sobre todo toda la gente que ve este programa que me encanta siempre ver últimamente los comentarios y no deja de sorprenderme la gente que lo ve completo, que comenta, así que muy chévere y eso anima mucho para venir siempre. Así es, Andrés Caro dijeron que estaba serio el capítulo pasado, ya hoy no Ay, estás tan sí, serio. comentan mucho Andrés, o sea, me parece que tienes como una fanaticada, o sea, de tengo verdad te unos comentan haters ahí. mucho que si hiciste una cara, que si dijiste esto, lo otro. Sí, Sí. tal cual. Creo que tiene como una cosa, un carisma o algo, pero le Un comentan. carisma oscuro, sí, como el de Trump, Pero Sí, sí porque hay no todos eso. son elogios, pero siempre es como muy un fijándose en carisma ti. oscuro. Sí, sí, sí. Pues nada, Tú aprovechar tienes el carisma eso, oscuro. tú tienes eso, es uno de tus virtudes. Es uno de mis virtudes, mi carisma Uno. oscuro. Pues nada, Bueno, hoy obviamente pues vamos a hablar del tema inescapable, de esta locombia patria bobesca, que es el suceso diplomático que ocurrió el sábado en la madrugada, domingo en la madrugada, eh, El de domingo esta parece semana. Eso fue 26, 26. 26 de enero. 3 de la eh, mañana, eso sí está clarísimo. 3 de la mañana, 3:20 inició todo. Entonces lo que pasó fue que, bueno, ya vamos a hablar de cuán común es esto, porque lo que yo he investigado es que estos vuelos de gente que son deportados, pues ocurren desde todas las administraciones. Esto no es una cosa que se inventó Donald Trump. Tal vez sí la manera como los están ejecutando y la periodicidad. Pero entonces Donald Trump, la administración de Donald Trump manda 2 vuelos llenos de migrantes indocumentados colombianos, en el que incluían niños también, mujeres embarazadas, y los mandan a Bogotá. Inicialmente el presidente Gustavo Petro, como a las 3:20 de la mañana, trina que los recibamos con flores, y a los 20 minutos, 25 minutos, como a las 3:40, trina que no lo recibe y que solicita que el avión militar en el que viajan los migrantes indocumentados se devuelva a quién sabe dónde. Em, a raíz de esa decisión de Petro, entonces Donald Trump publica en la red social Truth, que es la que él, pues la que es de él y en la que él más comunica sus decisiones, que suspende la sección consular que otorga las visas, es decir, no va a haber más visas para colombianos, y que va a imponer unas tarifas de por lo menos el aranceles. 25%, aranceles, perdón, del 25% y una cantidad de otras limitaciones que le iba a quitar la visa a Petro y a todos los funcionarios de su gobierno y a todos sus familiares indistintamente. Y esa crisis diplomática como que se desenvuelve todo el domingo, fue un domingo muy tensionante. Sin duda eso hubiese causado, y ya lo vamos a discutir, una crisis económica sin precedentes, como sin precedentes en la historia de Colombia, porque dependemos desde muchas aristas de los Estados Unidos. Laura Sarabia, la nueva canciller, logra barajar un poco la crisis. También quiero que hablemos de eso, qué fue lo que hizo, qué fue lo que contó el New York Times acerca de qué hizo la nueva canciller Pero no para, solo ella, ¿no? no solo ella, es Creo que cierto. Murillo me dejó la impresión, el cubrimiento que fue muy Murillo, pero bueno, ya Sí, detallaremos. está Muy, muy muy Uribe. interesante. Muy Uribe. ¿Tú estás feliz? El domingo no, yo estaba, se me paralizó la mandíbula. Bueno, y lo otro es que pues estas decisiones están teniendo efectos, por ejemplo, en el sector de la libertad de expresión, en la sociedad civil organizada.
el hecho de que USAID ya no vuelva a dar plata para América Latina es una muy mala noticia, muy mala noticia. Entonces, son consecuencias de cosas que vienen pasando, pero eso fue lo que pasó el domingo. Primeras impresiones, ¿cómo lees tú todo eso, Laura Ardila? Pero lo de USAID, Ana, vale la pena precisar que fue antes, ¿no? Fue Sí, una sí, sí, medida que se perdón. tomó antes y que va por 90 días y bueno, hay como también leí que había como un juez gringo que estaba, Ya que la había suspendieron, como, no, no, que no, ya había, la, o sí, sea, ya está sí, sí, suspendida, sí. ok. Pero Bueno, pero en igual, todo caso no deja de, el administrador que ponga Trump en USAID, que es la agencia de ayuda extranjera de Estados Unidos, puede suspender, o sea, es unas reglas muy firmes, o sea, el administrador puede tomar la decisión de suspender y probablemente va a terminar pasando eso. ok, sí, y en todo caso hay mucha zozobra y mucho miedo en tantos sentidos y como si eso no nos faltara, pues ocurrió este episodio. Y yo no sé Ujú. ustedes, como hay tanto por decir, yo quizás comenzaría por lo de la dignidad, porque fue el argumento que usó el gobierno, pues no el gobierno, Petro, el presidente y sus simpatizantes y sus barras bravas y no bravas para justificar todo esto. Y a mí me resuena mucho ese tema de la dignidad porque es un argumento tramposo, porque ¿quién no podría estar de acuerdo con defender la dignidad y la dignidad de un país? Y me hizo acordar entre todos los trinos, que ya hablaremos, los trinos de Petro merecen un análisis de verdad muy exhaustivo y como muy profesional. Él trinó una canción de Los Tigres del Norte, que yo no sé si ustedes la conocen. Los Tigres del Norte es una banda norteña, pues mexicana, que canta como corridos de protesta, que ha sido censurada. ¿La han oído alguno de los dos? Sí, Ok, bueno, no, como no, pensé que no. Y pues sí, esta canción increíble que me imagino que se han oído con Zac de la Rocha, que se llama Somos Más Americanos. Y esa canción yo la recordé cuando fue la inauguración de Trump, porque a mí, hablando de la dignidad, me parece que por hecho, el trino de Petro me hizo acordar de que también Eva Longoria, esta actriz mexicano-americana, en el 2016 había hablado de esta canción y de la lección de historia que tiene esta canción, porque ella en un pronunciamiento a favor en ese momento de Hillary Clinton, que se enfrentaba a Trump, dijo que recordó que ella era de Texas y que Texas en algún momento, si conocíamos de historia, si el público conocía de historia, Texas en algún momento había sido mexicano. Entonces recuerdo yo que en ese momento salieron varios medios de comunicación recordando, explicando más bien la declaración de esta actriz, diciendo que efectivamente un momento de la historia, 5 estados que son en este momento Estados Unidos fueron mexicanos y una parte de otros 5 estados también habían sido mexicanos y los gringos se lo quedaron en una guerra en 1840 y algo. Y esta lección de historia que va contenida en esta canción a mí me llama mucho para hablar de la dignidad, porque sí es cierto que tenemos que conocer nuestra historia y sí es cierto que tenemos que saber de dónde venimos y cuáles han sido los abusos que ha padecido, que hemos padecido nosotros y que ha padecido la gente y el pueblo del que somos. O sea, yo creo que una de los asuntos que nos hacen ser lo que somos, por supuesto, es la historia de la tierra de la que venimos. Y yo siento que ese es un valor que uno lo recuerda mucho y como que lo tiene muy presente cuando sale de su país a vivir. Y un migrante, o sea, nunca alcanzarán palabras para defender el derecho a migrar, porque es que el que migra con contadas excepciones, rara vez lo hace por gusto. El que migra está mediado por unas situaciones económicas y sociales que son muy duras y es inaceptable. Pero a mí me parece que apelar al argumento de la dignidad de los migrantes es una trampa absolutamente cuando se hace con una posición irreflexiva, absolutamente histérica de un presidente que dio
total muestra de desconocer la diplomacia y de no temblarle la mano para hacer trizas la diplomacia en un acto que en última fue absolutamente narcisista y absolutamente lamentable y que puso en jaque a una cantidad de gente. O sea, eso no tiene nada de digno ni nada de empático cuando estamos hablando que se pusieron en riesgo. Pues hay gente experta que está diciendo que han podido ser 1 millón de empleos. Y ya no solo los empleos, las remesas, la tasa de cambio, la misma situación de migrantes irregulares, pero también regulares que están en Estados Unidos, que seguramente están pagando ya las consecuencias de esa posición de Petro. Entonces a mí me ofendió en lo personal ese tema de la dignidad, porque por supuesto, ¿quién va a estar a favor de que esposen a personas que no tienen procesos, que tienen derecho a migrar? Y es que eso también es otra cosa que me parece que vale la pena decir y recordar en ese momento. La migración es un derecho contenido en la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. O sea, querer irse de su país es un derecho, intentarlo, nadie puede ser víctima de xenofobia ni de racismo por eso, pero apelar a estos argumentos, repito, me parece muy tramposo, me pareció lamentable, me parece que Petro se desnudó muy en lo que él es. Yo recuerdo que desde que estaba en la alcaldía hablamos, yo hice un perfil de Petro largo para un libro que sacó La silla vacía, y recuerdo que era de las cosas que más repetían las fuentes que lo conocían de cerca, ¿no? Este narcisismo y esta falta de empatía y este desprecio por las personas con las que hace equipo, que fue lo que me parece que pues, quedó absolutamente demostrado en este episodio. Bueno, y además, frente a lo que tú dices, tengamos en cuenta, ya te doy la palabra, Andika, porque sé que estás que te hablas. La portavoz de la Casa Blanca de Trump, que se está estrenando ya para hablar con la prensa, dijo que un periodista le pregunta precisamente lo que Laura Dila está diciendo: las personas indocumentadas no son criminales, son personas que no han regularizado su estatus legal conforme a las reglas migratorias de un lugar, pero no son criminales, eso no es un delito. Y ella le contesta que esa es la posición que tenía Biden y que ellos tienen la percepción de que sí de que son criminales, que pues les toca cambiar la ley, les toca cambiar la constitución y les toca cambiar una cantidad de tratados internacionales, pero así los están tratando. Y eso, digamos, lo están haciendo de frente. Sí, para nosotros son criminales, cosa que, como menciona Laura, es errado desde el punto de vista jurídico. ¿Tú qué piensas así inicialmente, Andrés Caro? ¿Estuviste parado de los pelos? Estuve muy parado de los pelos. O sea, yo creo que ha sido el peor día. Dave me va a volver a regañar porque subí la cámara. Creo que ha sido el peor día de este gobierno. Creo que nunca en un día el presidente de la República había perdido tanto poder, digamos. Creo que no en las encuestas, sino realmente poder de acción, y se vio en que las decisiones no las tomó finalmente él, sino que se arreglaron después con sus grandes enemigos, además. O sea, fue Laura Sarabia mediando entre Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Bernie Moreno y Donald Trump. O sea, nada, y Murillo probablemente, nada que ver con Petro, que no sabemos dónde estaba. Por ahí dicen que en Coveñas, que en Curazao, quién sabe, y no importa, creo, mejor dicho, no es tan relevante para esto. Yo creo que una cosa que faltó decir, Ana, es que Petro no solo hizo lo que tú dijiste que hizo, sino que a las 4 de la tarde le ordenó por Twitter al ministro de Comercio imponer sanciones también a Estados Unidos, o sea, responder a la guerra comercial, lo cual muestra que durante esas 8 horas él no recapacitó nunca, sino que dijo, acá me voy con toda. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Laura. Ahorita voy a matizar un poco la posición sobre la migración, que me parece importante, pero creo que mucha gente está diciendo, Petro, por ejemplo, Gustavo Duncan en una columna bastante buena que sacó hace un par de días en El Tiempo dijo, está desconectado de la realidad. Esto ya se ha hablado pues del tema de la drogadicción de Petro, lo hemos hablado acá, y lo han hablado otros periodistas, mejor dicho, y lo han hablado periodistas, no yo no soy periodista, periodistas que sí son de verdad periodistas, del alcoholismo, de la depresión, todos estos temas. Pero yo creo que a mí el trino que más me iluminó, la explicación que más
perplejo y aterrorizado me dejó fue un trino de Laura Ardila, que dijo, quienes conocen a Petro saben que este es uno de los días más felices de su vida, que es una de las cosas más angustiosas que uno puede leer. Un día en el que está poniendo en riesgo todo el país, o sea, Colombia, si esto hubiera pasado, Colombia en 2 semanas transita lo que Venezuela transitó en 15 años. O sea, el nivel de devastación no nos lo podemos imaginar. Y Petro estaba listo a hacer eso, listo para hacer eso. O sea, pues yo no sé si tengo un problema de drogadicción, como pareció sugerir Armando Benedetti, pero lo que es cierto es que a él lo que lo motiva no es un estado alcohólico o una traba, sino una ideología, y es la ideología la que lo lleva a tomar estas decisiones. O sea, él a las 3 de la mañana, sobrio o no sobrio, drogado o no drogado, tuitearía lo mismo, trinaría lo mismo que trinó. Y es un gran día para Petro, el día en el que él se pone de mártir, de decir, acá voy a defender la dignidad de las personas que están viniendo, no me importa. Y el cálculo nunca es un cálculo de utilidad, nunca es un cálculo de utilidad para el país ni para las personas que vienen en los aviones, porque a las personas que vienen en los aviones lo que más les sirve es que lleguen rápido a Colombia, porque están en una situación terrible allá. Los van a meter en la cárcel, los van a dejar en un aeropuerto helado, sin comida, etcétera, etcétera, como son esas deportaciones. Entonces Petro piensa en ideales abstractos como buen marxista y piensa en un arco de la historia muy largo, como en una revolución muy larga, y no piensa en lo que puede pasar la semana entrante, porque lo de la semana entrante es un paso más hacia la emancipación o hacia la liberación o hacia la dignidad, y eso es muy angustiante para un presidente que tiene que tomar decisiones que tienen impacto pasado mañana. Entonces, lo más terrible, o sea, la política no es decidir entre la dignidad y la indignidad, sino entre una cosa muy mala y una un poquito menos mala. Siempre ha sido así, y un presidente tiene que escoger en ese tipo de cosas, y un presidente de Colombia tiene que lidiar con el presidente de Estados Unidos, porque tenemos una relación muy importante con Estados Unidos que es más allá de lo ideológico, que depende de ese millón de trabajos, por lo menos 1 millón de trabajos colombianos dependen del comercio en Estados Unidos, industrias completas, el café, el petróleo, las flores, la agricultura, mucho se va a Estados Unidos. Estados Unidos, en cambio, puede hacernos así porque somos enanos al lado de Estados Unidos. Y tiene que pensar en eso un presidente de Colombia, pero Petro no pensó en eso. Nunca pensó en eso. Hoy no está pensando en eso. Ayer trinó otra cosa. Una cosa que a mí me deja muy sorprendido es la solución. Todos estábamos muertos del miedo, con la mandíbula dislocada, tuiteando y angustiados por el día siguiente, por lo que iba a pasar el lunes, y de repente la Casa Blanca saca un comunicado que es uno de los comunicados más indignos que han sacado sobre Colombia, en que dicen, el gobierno de Colombia aceptó todo lo que quería el presidente Trump, America is back again, como más o menos solo les faltó decir fuck you, jódanse. Y después salen estos 4 tristísimos personajes, el vicecanciller, el embajador de Colombia en Estados Unidos, el canciller saliente y la canciller entrante, y el ministro de Comercio, con unas ojeras, pues que yo creo que les empezaron a salir a las 3:40 de la mañana cuando el presidente trinó eso, dijeron que habían cedido en todo y el presidente no apareció. Entonces también una pregunta que hay que hacerse es, ¿quién tomó las decisiones el domingo? Estas decisiones tan importantes, ¿quién las tomó? Entonces, pues eso es como, yo estoy de acuerdo, a mí me dejó muy angustiado lo de Laura, de hecho toda mi columna que va a salir este fin de semana es como una glosa del trino de Laura. Y lo otro que quería decir sobre los migrantes, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo neoliberal que soy, creo en la migración, creo que funciona bastante bien, creo que es un derecho Pero humano. terminamos este tema y pasamos a los migrantes, creo, porque creo que es eso otra coletilla un poco más amplia. Además, es Otra arista. una plataforma política gigantesca. Es que es demasiado, ¿no? Es mucho, es un suceso que cubre todos los temas. Yo quería decir una cosa del tema de la angustia que sufrimos como colectivamente el domingo. Y pienso que hay una angustia también muy grande dentro de, como Andrés Caro dice, las huestes petristas,
porque de verdad uno ve gente racional, Yo no digo o eso, sea, nunca lo he dicho. pero Yo tú te nunca en mi acuerdas vida que he un man, dicho Huestes Terris. ¿te Nunca en mi acuerdas vida he que un man dicho, te lo comentó? Como dice no, Andrés Caro, yo nunca he dicho Huestes Petristas en mi vida, pero no, me no. gustaría que lo dijeras y me Claro, parece que es porque, algo porque les propio de parecería ti. buenísimo que yo fuera un trompista. No, no eres. Bueno, pero dentro del petrismo sí como una angustia, por ejemplo, Iván Cepeda, que es un congresista que yo admiro, que creo que ha hecho cosas muy importantes por este país. No, que la dignidad, perdón. O sea, esa es la peor angustia que yo veo de la gente racional que está rodeando a este gobierno, que han trabajado por su país, insistiendo en esta distopía de un señor que gobierna. Qué pena, una decisión de esa naturaleza, no importa si fue a las 3 de la mañana o a las 4 de la tarde, eso no la puede tomar el señor acostado en su cama o lo que sea que estuviera haciendo. Eso es una cosa gigantesca, es de un nivel de mediocridad y de descuido y de irrespeto con el país que no puede ser que una persona, por ejemplo, como Iván Cepeda, la acompañe, incluso siendo petrista, incluso estando al lado del gobierno. Y esa es una angustia que nos va a sumir a la discusión pública en una división, pues en unas divisiones irreconciliables que ya estamos viendo, porque hay una gente que insiste en defender a capa y a espada todas las locuras que hace este gobierno. Y son peligrosas. Ahora, que al señor le importan mucho los migrantes, ¿cómo le va a prohibir la entrada a unos colombianos a su país? Eso es una decisión inconstitucional. En Colombia está prohibido el destierro y una cantidad de otras jurisprudencias que aplican a eso. Entonces, si lo que en verdad le preocupaba era la dignidad, oiga, recíbalos, como hicieron en Brasil, como hicieron en México, y dice, en Guatemala hicieron lo mismo, y dice, oiga, esto es inaceptable, están trayendo niños esposados, están haciendo esta otra vulneración de derechos humanos, ponga una queja diplomática formal, si quiere ponga un trino de mente, pero reciba a sus connacionales, si eso es lo que realmente le importa. Y yo creo que sí demostró que Petro está en una circunstancia muy difícil en su entorno y que está muy solo en últimas. O sea, cuando salen Laura Sarabia, Murillo, la gente de la Cancillería a decir cómo se solucionó, cómo es posible que el presidente no estuviese ahí. ¿Cómo es posible que él no salga y diga, no, miren, ya lo solucioné? O es que el señor es incapaz de bajar la cabeza, porque él es incapaz de bajar la cabeza y decir, sí, pucha, me tocó echar para atrás. Y en esta como pintura tan simple de las redes sociales y de la discusión pública banalizada, caricaturizada, es como los que están con los gringos, los que quieren la explotación de los gringos y del imperio, y los que estamos con los colombianos y maltratados por el imperio. No es así. Es aceptar la realidad. Es un hecho, una cosa fáctica que no podemos contrariar, y es que el imperio, por lo menos de este continente, son los Estados Unidos de América. Y a ellos debemos una cantidad de cosas: plata, relaciones comerciales, protecciones, etcétera. Relaciones políticas, sociales, históricas. Que hay un sector de la sociedad colombiana que quisiera que eso no fuera así, ok, trabajen durísimo para cambiarlo, traigan inversión china, traigan inversión rusa, hagan algo, que es lo que decíamos el capítulo pasado, frente, como esa es mi sensación de que Petro tiene buenas ideas, pero no las hace. Es como, pues, esto no estoy diciendo que me parezca una buena idea, yo prefiero a este imperio. Pero si él quisiera decir, no, me cansé de este imperio y quiero el otro imperio, quiero otro orden mundial para Colombia, pues hágalo, ejecútelo, traiga a los chinos, traiga a los rusos, haga algo, pero no solamente coger por debajo de la mesa, quitarle a la gente el sostén de millones de negocios en este país y de relaciones comerciales y decir, ya no nos gusta porque ya no queremos ese imperio. Entonces, sí, me angustia principalmente como ese sector de la sociedad civil colombiana que se está radicalizando mucho, mucho, mucho detrás del presidente. Él lo apoya, él lo celebra. Y quería cerrar esta parte de nuestra discusión con el trino. Por favor, el trino, el mejor de los trinos. Lo tenemos ¿Pero ahí, cuál? señora E. Uy, pero podemos ponerlo en rojo, perdón, en Ustedes, blanco. ustedes se imaginan Trump preguntando quién era Gaitán. Ah, pero ¿cómo será en verdad?
¿será que alguien le dice en la Casa Blanca, oiga, este man puso un trino Sí, larguísimo, rarísimo? o sea, ¿Le dice? miren, Esa historia de Realpolitik es deliciosa, ¿no? Yo también me la he imaginado muchas veces, o sea, como alguien le dice, se lo resume, le dice una parte, quién es ese alguien. Me dio mucha pena ajena ver a Daniel Quintero traduciendo el trino y poniéndolo debajo, porque seguramente Trump lo va a leer a él, entonces sí, es absurdo, pero sobre todo lo que decías, Andrés, o sea, que le dicen de quién es Gaitán, de quién es Aureliano Buendía, porque estoy segurísima que no tiene que tener ni idea Trump. Eh, pero una, sí, a mí, una, yo sí, tengo una pregunta, Ana, con lo que decías. No me voy a aguantar o sea, esto no me gusta, no me gusta esta parte de mí, pero mucha gente lleva diciendo esto, que este señor es así desde hace meses. O sea, que Petro funciona así. ¿Qué es cómo? ¿Qué es cómo? Esto, Precisa. como un delirio, Ok. como... Y yo siento que hay un pedazo del centro en Colombia que este fin de semana lo descubrió, como, o lo eso es asumió, más mentira, bien. no. Yo no sé, yo siento como que muchas personas llevan diciendo, oigan, este señor es así, este señor es delirante, este señor está solo, este señor dice cosas que son absurdas, este señor va a ponernos en riesgo. Y a mí me pareció que el domingo sí ocurrió algo. O sea, sí, están los que siguen adictos a la bandera de la dignidad diciendo el presidente es lo mejor que ha pasado, como en nuestro momento de las Malvinas, como si esto hubiera sido como nuestro gran momento de las Malvinas contra el imperio, pero mucha gente dijo como, oiga, o sea, esto ya, pues ya es demasiado loco. No sé ustedes cómo ven ese cambio en la percepción política. Mire, lo que pasa es que Colombia es un país de memoria muy corta, ¿no? En donde, y ese es un lugar común, en donde cada escándalo tapa el escándalo que acaba de pasar. Yo recuerdo que en la alcaldía de Petro, yo cubrí la alcaldía de Petro desde el día uno. Yo recién acaba de salir del espectador y llegué a la silla vacía y llegué a la Fuente de Bogotá. Entonces me metí de cabeza desde el día uno a cubrir a Petro. Y yo Laura Ardila, mi primer voto en la vida fue por Petro, si mal no recuerdo. Tengo como esa idea, seguramente tocaría revisarla, pero en todo caso yo, digamos, a mí me parecía Petro un tipo admirable, como creo que le parecía a mucha gente. A mí no se me olvida que en una entrevista, Petro, iban a hacer en Bogotá el proyecto de la ALF, la Avenida Longitudinal de Occidente, si se acuerdan. Y Peñalosa, eso había quedado aprobado con Peñalosa a través del Consejo, por supuesto, y Petro no la quería hacer por el daño ambiental. Y Petro decía que no la iba a hacer. Y en la entrevista, yo lo fui a entrevistar y en la entrevista le decía, pero claro, entonces usted va a ir al consejo, no, túmbenme, pero exactamente ese mismo término usó, túmbenme, pero no se va a hacer. Pero claro, entonces usted va a ir, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Dónde está? No se va a hacer, no se va a hacer, o sea, no daba ninguna explicación acerca de la forma en la que iba a impedir que se hiciera, simplemente decía que lo tumbaran, pero que no se iba a hacer. Y en una parte de esa entrevista, él me dice, es que tú eres muy santanderista. O sea, es y lo digo porque esto, estoy contando una anécdota personal, pero esto fue absolutamente público. O sea, estas posiciones de Petro muy reflexivas, muy racionales, muy en donde él se mueve con mucha comodidad en las aguas agitadas, ¿sabes? En donde él busca la agitación. Esto es absolutamente público y esto lo padeció la ciudad de Bogotá durante su gobierno. Iba a comenzar a hablar, de hecho, del tema de las basuras, de todo el lío de las basuras en Bogotá, que Petro salía en la mañana a despotricar de los operadores de las basuras, a decirles mafiosos, y por la noche sus funcionarios iban a donde estos mismos operadores a pedirles que por favor no dejaran a Bogotá todavía sin los camiones porque ellos no los habían contratado. Entonces así funciona un Petro que es explosivo, que es irreflexivo, así funciona como mandatario, quiero decir, y que le exige todo el tiempo a sus funcionarios que sean kamikazes y que le estén apagando los incendios, y esto no está descubriéndolo el país en este momento. Esto se sabía desde que fue alcalde de Bogotá, esto fue
esto hizo parte de los argumentos que dijo la gente y que advirtió la gente, sobre todo la gente en el centro, pues para que no votaran por él. Em, y es decir, a mí me parece que esto no es una sorpresa. Y quien conoce a Petro, y por eso iba al trino Andrés, quien conoce a Petro y quien ha visto su actuar de cerca, sabe que Petro está, o sea, probablemente la lucha de Petro en la insurgencia personal, política, todas las luchas de Petro, si uno lo piensa bien, no sería exagerado decir que fueron para decirle como presidente de su país al presidente del imperio lo que le dijo. O sea, eso, ¿sabes? Yo digo que ese Claro. debió ser uno de los momentos político y personalmente más importantes de la vida de Petro. Él caminó en política y camina en política para hacer este tipo de cosas y se las goza porque es un narcisista además. Y eso sí no es una opinión, digamos, lo evidencian pues este tipo de cosas, pero además uno lo ve en el trino que ojalá lo pusieran ahorita. O sea, el trino arranca con su gusto personal por no viajar a Estados Unidos. O sea, eso que tiene que ver con los migrantes y eso que tiene que ver con la dignidad de la gente y de Colombia. Es que todo el trino es sobre él, Laura. ¿Sabes? Y lo irreflexivo, lo que tú mencionabas, uno de los trinos que puso después, donde le da la orden al ministro de Comercio de ampliar las exportaciones, de pedirle a la comunidad, es que esto me parecía surreal, de que la comunidad colombiana en el extranjero se dedicara como a hacer enlace para comercializar productos colombianos. Pero esto, ¿cuándo hiciste el estudio? O sea, Y, ¿cuándo contactaste a la comunidad? y el último Pues, párrafo ¿sabes? dice, haga una política de reindustrialización, o sea, en una Sí, semana. y que como los productos gringos se van a subir en Colombia porque él va a subirles los aranceles, entonces compremos colombiano. Pero ¿dónde hiciste el estudio? ¿Cuál es el mercado que vas a impulsar? ¿Dónde está la política de esto? ¿Dónde está la reflexión? ¿Dónde está el gobierno? Es que Ay, o sea, no se trata de opinar ni estar en contra de la dignidad, ni opinar ni que a uno le caiga mal Petro. Es que basta con leer los trinos y ahí estoy con Ana en que de verdad es muy lamentable ver a personas en cuyo criterio uno confía o ha confiado en términos políticos, verlas apoyando esto. Ahora, yo creo, Ana, que esas personas en el fondo están muy conscientes de esto y que todo esto está mediado también por la puja de poder que hay en Colombia, porque la gente también está agarrada de la cabeza de que vuelva a la derecha en 2026 y no les toca de otra. Y es muy triste y muy lamentable. Sí, es asustador ver que esa puja es realmente más fuerte en muchas personas, en casi todas las personas, sin importar el distingo, como sin distinguir ideológicamente. Pero volvamos al Alguna vez trino. leí que puede más el antiuribismo que, ¿sabes? Que cualquier otra cosa que haga Petro. Sí, mm, y yo iba a decir algo de eso, o sea, Andrés dice que, o ustedes ambos mencionaron que esas son como sus convicciones. Yo creo que Petro está en un nivel tal de crispación mental y no sé a qué se debe, si ya es como un tema de su condición mental, etcétera, o otras cosas, que ya no es tanto un tema ideológico. O sea, no está él persiguiendo, claro, le da un placer enorme lo que dice Laura, irse contra el dueño del imperio y todo eso, pero es un nivel de errático. Por favor, pasemos a las pruebas para no especular. De ahí tienes por ahí el trino, solo pongamos, pues es muy largo. Trump. Pues crecer ahí porque yo, allá a mis casi 37 que cumplo en un mes, estos ojitos, dice, Yo empieza cumplo así. 42 mañana. Será ¡Ay, esa chévere. mujer Mañana, tan linda! Ay, acuariana, claro, Sí, Acuario. acuariana como yo. hermosa. Sí. Ah, Mis ¿tú dos también? ¿Cuándo acuarianas. cumples? Yo cumplo en febrero. Yo Ah, soy ok. late Aquarium. ¿Podemos hacer un capítulo de nuestros nacimientos o no es necesario, Andrés Con Caro? nuestras, sí, podemos invitar a mi mamá si quieres. Laura Ardila también es escéptica un poco de eso, ¿o no? Sí, 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 sí. yo sé, es porque ella ya tiene que ser escéptica de muchas cosas. Bueno, dice Trump, a mí no me gusta mucho viajar a los Estados Unidos, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias. Me Es gusta ir un a los pedazo de barrios mierda. negros de Washington. Allí vi una lucha entera en la capital de los Estados Unidos entre negros y latinos con barricadas que me pareció una pendejada porque deberían unirse.
Confieso que me gusta Walt Whitman, Paul Simon, Noam Chomsky y Miller. De acuerdo, señor presidente. No, Confieso no, que no, saco... cómo va a poner a Walt Whitman y Paul Simon al lado de Chomsky? Y además le gusta el Chomsky anarquista, no el Chomsky lingüista. Y Miller, no, Petro. Y es que Pero Sacks, todos me Vanzetti, gustan a no. mí también. Confieso, sigue el trino, confieso que Sacco y Vanzetti, que tienen mi sangre en la historia de los Estados Unidos, son memorables y les sigo. Los asesinaron por líderes obreros con la silla eléctrica, los fascistas que están dentro de Estados Unidos como dentro de mi país, sin punto va esa frase. No me gusta su petróleo, Trump va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizás algún día junto a un trago de whisky quieto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano. Así que si conoce a alguien terco, ese soy yo. Punto. No, ya sabemos, señor presidente. Puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de Estado como hicieron con Allende, pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted. No quiero esclavistas al lado de Colombia, ya tuvimos muchos y nos liberamos, lo quiero al lado de Colombia. Lo que quiero al lado de Colombia son amantes de la libertad. Si usted no puede acompañarme, yo voy a otros lados. Colombia es el corazón del mundo y usted no lo entendió. Esta es la tierra de las mariposas amarillas, de la belleza de Remedios, pero también de los coroneles Aurelianos Buendía, de los cuales soy uno de ellos, quizás el último. Imagínense el ego uno decir eso. Además lo absurdo, porque Aureliano es un personaje, bueno, me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo que es antes del tuyo en las Américas. Somos pueblos de los vientos, las montañas, del mar Caribe y de la libertad. A usted no le gusta nuestra libertad, El cambio vale. del tuteo es también un tema, no. Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos. Estrecho las manos de los blancos libertarios herederos de Lincoln y de los muchachos campesinos negros y blancos de los Estados Unidos, ante cuyas tumbas lloré y recé en un campo de batalla al que llegué después de caminar montañas de la Toscana italiana y después de salvarme del COVID. Bueno, esto sigue, sigue, sigue. Por favor, sigue y no podríamos leerlo todo. Sigue, sigue, habla de Gaitán, habla de Panamá, del canal de Panamá. Bueno, eso es lo que pasa. Hace una cosa final en mayúsculas y después que nuestra gente siembre maíz que se descubrió en Colombia y alimente al mundo. Así acaba el trino. Es decir, yo sé que los liderazgos nuevos están surgiendo en todas partes del mundo, que la gente está cansada de la burocracia de empapelamiento y como encartonamiento de los políticos. Pero ¿esto qué significa? Que un presidente de Colombia hable así en público y además hable así a un presidente de los Estados Unidos, más allá de la crisis diplomática. ¿Qué piensan ustedes? No, es que creo que esa pregunta la tiene que ayudar a contestar como un psiquiatra. Sí, no. No, y porque es que además después vino lo de caso cerrado, ¿no? Es que hay algo peor. Cuando uno pensaba que ya después de ese trino no iba a haber algo peor, el presidente trina un pedazo de un capítulo, de un programa, un dramatizado de quinta categoría de una señora que le dicen la doctora Polo, que funge como abogada, entiendo que es dramatizado, ¿no? Y, y lo trina, o sea, cuando uno piensa que ya, pues me decía una amiga por chat, le falta dedicarle frijolero a Trump y ya. Eh, yo creo que tiene que ver con su narcisismo. A ver, yo quiero decir algo sobre eso porque cuando uno lee, o sea, es eso que escribe Petro, si no lo escribiera un presidente, pues tendría sentido. O sea, yo sí creo, yo sí estoy de acuerdo con que Colombia se, mm, se proponga con seriedad romper un poco la dependencia de Estados Unidos, ojalá, o sea, ojalá pudiéramos ser un país como más autosostenible en muchos sentidos, con diversificación de dependencias, si se quiere, ya que seguimos siendo un país en vías de desarrollo, pues. Y sí creo que Colombia
y que la gente tiene que tener una conciencia frente a los atropellos de un señor que solo emana crueldad, que es Trump, y que no hemos hablado de él, y eso también dice mucho de hacia dónde estamos mirando, y me parece que también vale la pena decir, así sea muy reiterativo, o sea, Trump es un personaje impresentable, o sea, las ciudadanías del mundo tendrían que estar protestando por todo lo que está haciendo este personaje en todos los sentidos y con muchísimos otros países también. Eh, pero, pero, digamos, eso no quita que miremos también, o sea, no puede ser que lo diga un presidente y no puede ser que lo diga un presidente poniendo en riesgo la cantidad de cosas que pone en riesgo al decirlo. O sea, me parece que si uno mira lo de Petro, quizás con todas las cosas y los antecedentes y las cargas que uno lleva con él, sí le encuentra algo de razón a muchas de las cosas que dice, ¿sabes? Pero no podemos, o sea, el rechazo y lo que impresiona y lo que abruma y lo que indigna es que lo diga un presidente de una manera tan irreflexiva. Andrés Caro, ¿estás de acuerdo? Eh, no, pero pues porque, o sea, a mí no me parece grave que un país tenga relaciones comerciales estrechas con otro, ni, o sea, además, Pero no es o que sean sea, estrechas, Pero ojo es que que no nuestra me, economía depende. que dependemos al punto en que un presidente Sí. molesto, porque ojo que del otro lado también había un loco trinando, claro, ¿no? pero También había un una país, persona absolutamente con cero reflexión diciendo van sí, 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 25% de aranceles para ustedes y 50 más porque sabe no, que tiene el control. O sea, eso también es un asunto, no, eso miren, también es un asunto que tenemos que mirarnos y no a nos mí parece Trump me grave. parece horrible, o sea, yo lo he dicho acá y lo he escrito, o sea, Trump es terrible y me parece horrible, pero yo solo estaba hablando sobre el argumento de la economía. Un país como Colombia, todos los países en vías de desarrollo o de ingreso medio suelen depender de países más grandes o de Europa o de China, o sea, todos los países de América Latina dependen de China, todos, menos Colombia, que depende de Estados Unidos. Mejor dicho, no me parece, o sea, sí sería ideal que no dependiéramos de otro país, listo, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero me parece que lo de Petro no dice eso, dice bobadas, dice que Aureliano y que caminó por Sicilia después del COVID, o sea, hay una intuición emancipadora en el fondo, sí, que la podemos compartir, bueno, listo, todo bien tu intuición emancipadora y ya, pero el trino no dice eso y sus acciones no dicen eso. Y lo otro que no hemos discutido acá, Trump es terrible, Bernie Moreno pues es una patria, muy mal todo, pero, o sea, Trump tuiteó y provocó esta crisis o la atizó esta crisis en el peor momento de orden público de su presidencia en Colombia. O sea, es que salimos de la crisis para el lunes volver al tema del Catatumbo y del ELN. O sea, mejor dicho, esto es como, está alejado de la realidad exterior, pero también de la realidad interior. Todo es como de mentiras, es lo que a mí me parece, que él es como un presidente de la mentira. No porque diga muchas mentiras que también, sino porque vive en un mundo de mentiras y eso es muy angustiante. Ambos son unos Pero ojo presidentes que de mentiras. Perdón. no, yo diría, pero ojo que eso de que es normal, o sea, de que sí es natural que los países pequeños dependan de los grandes, decir sí, eso tiene un sentido y eso tiene una explicación, pero también está bien que nos cuestionemos cosas, que nos cuestionemos la desigualdad, ¿sabes? O sea, tú en España no haces sino ver a gente de África en condiciones terribles, buscando trabajo, siendo maltratados en los discursos, no solo en la calle, sino también en, desde los micrófonos de la gente de la derecha. Y eso es normal y eso siempre ha sido así. O sea, también la desigualdad no puede ser, o sea, no puede ser que lleguemos a un punto de la humanidad en que naturalicemos de esa manera la desigualdad, ¿sabes? O Pero sea, yo no estaba diciendo eso. Perdón, yo Laura. sí creo, no, pero dices como que es normal que los países chicos dependan de los grandes, sí, pero también es Sí, pero eso normal no significa que que la esa derecha dependencia no española hable mal implique, de las personas africanas. O sea, yo no dije eso. no, te puse el ejemplo como para hablar de otra desigualdad que también hemos naturalizado, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, pero una vemos ya desigualdad de todo, balanza comercial no es lo mismo que el racismo que el racismo en Europa. claro, pero es que tú,
a ver, lo que quiero decir es que tú la estás naturalizando, o sea, como es natural que los pequeños dependan de los grandes, pero no al nivel en que el pequeño se sienta con la capacidad de aplastar al otro cuando quiera, como fue la amenaza de Trump, ¿sí me entiendes? O sea, que me me parece que parece eso no es terrible. normal, ni es natural, y me parece que estaría bien que no dependiéramos tanto de ellos. Claro, Y siento que en la discusión en Colombia en general y nosotros acá, o sea, no nos fijamos en eso, nos fijamos más en Petro. Y creo que está bien, y yo soy muy indignada con todo lo que pasó y pues lo que he dicho acá y tal, pero también está bien ver que del otro lado está trinando un tipo absolutamente irracional en lo que estaba diciendo y que también estaba declarando, pues humillando a un país y humillando a, ¿sabes? Hay una injusticia y hay una crítica a Trump que naturalizamos, como que está ahí y era normal que él lo hiciera, ¿no? Y me parece que también está bien hablar de eso. mm, Pero precisamente yo creo que es cierto, y muchos comentaristas gringos hablan de que este segundo mandato de Trump se siente naturalizado, como si este es este man y hace estas locuras y dice esta cantidad de cosas absurdas, inconstitucionales, y inventa cosas, y pues esto es lo que es él, como que ya se acopló al sistema político, el sistema político se acopló a él. Y es cierto que es un gobierno también, como el de Petro de mentiras, este también, de impulsar cosas y de desinformar. O sea, este fue el primer gobierno, el primer líder político que usó las redes sociales de una manera, pues el escándalo de Cambridge Analytica. Pero yo sí creo que es como un pragmatismo que se decía también mucho porque Petro puede tener pragmatismo frente a Venezuela y no frente al imperio más poderoso que más daño nos puede hacer, independientemente de lo que pensemos de Trump. Me parece que Claudia Sheinbaum, que me parece en muchos aspectos detestable y peligrosa, lo ha hecho bien frente a Trump. Voy a ser respetuosa, voy a contestarle allá en esa cosa populista que tienen en México de hablar con los medios por la mañana o de las mañaneras de Sheinbaum, que es, ahora tienen otro nombre. Ella le contesta con humor, le contesta con contundencia, con respeto, y también le contesta pues de manera sopesada. Es algo que alguien estudió, que se sentaron en una sala de juntas a ver qué le decimos a esta persona. No es una cosa sacada del sombrero a las 3 de la mañana. Entonces, si se están enfrentando dos locos, pues, ¿cuál es el loco que más poder tiene y cómo podemos proceder de manera pragmática para hacer el menos daño a nuestra ciudadanía? Eso es lo único que se está exigiendo. Eso no es decir que no creemos que los migrantes indocumentados colombianos merezcan dignidad. Por supuesto que sí. Y compaginar esas dos vistas es lo que está haciendo como difícil el debate público. Pero yo interrumpí a Andrés Caro, que quería decir algo sobre los migrantes. Por favor, cerremos con ese tema. no, miren, yo solo quería decir que, como les decía, yo ideológicamente estoy a favor de la migración legal e ilegal. Creo que, porque en gran medida, porque creo que nadie tiene la suficiente información para saber cuál es una buena política migratoria y entonces, o sea, la migración funciona muy como un mercado, donde hay más la gente llega y llega normalmente para hacer más cosas, como es el caso de la economía de Estados Unidos. O sea, además de que crean vidas y hacen su vida y tienen niños y crean relaciones sociales. O sea, hay un argumento moral que ustedes ya han expuesto de una manera muy contundente, hay un argumento político, hay un argumento jurídico y hay un argumento económico. Y creo que los cuatro argumentos son a favor de la migración. Yo fui migrante en Estados Unidos, no un migrante ilegal, muy privilegiado, con visa de estudiante, muy protegido por las instituciones, pero vi lo que eran los migrantes ilegales y es pues un mundo muy maravilloso el que han hecho en Estados Unidos y hacen que Estados Unidos sea además mejor. Todo esto, estoy de acuerdo que no hay un delito en cruzar la frontera, no lo han puesto en Estados Unidos, pero también es cierto que los países en todo el mundo pueden decidir cómo manejar su migración, es parte de la soberanía de los países. Algunos se hacen los locos, otros países como en Europa son muy cerrados, o sea, pues tratar de migrar al norte de Europa es muy difícil, tratar de migrar a Inglaterra es muy difícil, y otros países han tenido unas políticas ambiguas como es el caso de Estados Unidos. Lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Trump,
de deportar gente es terrible, es horrible, probablemente es fascistoide. No me gustaría y no votaría por él, pero yo no creo que sea ilegal. O sea, creo que es importante, o sea, no es ilegal por las normas de allá, que son las normas que regulan la migración en Estados Unidos y la autoridad del presidente de Estados Unidos. O sea, que acá uno pudiera meter una tutela, pues eso no significa mucho. Entonces, siento que uno puede, en el marco de lo legal, uno puede estar muy en desacuerdo con las cosas y ese es un gran problema al que se están enfrentando los demócratas en Estados Unidos, que los instrumentos legales existen para que Trump deporte, que es terrible que arreste niños, que es terrible y probablemente está violando derechos humanos, sí. En Estados Unidos eso nunca ha sido un problema, esa violación de derechos humanos contra los inmigrantes. Ojalá fuera un problema, pero no lo es, ojalá lo fuera, y creo que deportar no es necesariamente, o sea, el acto de deportar no significa que es tratar como delincuentes, a pesar de que el discurso de Trump sea esta gente es delincuente. Entonces creo que también para entender lo que está pasando en Estados Unidos, que es terrible, quiero volverlo a decir para que acá no digan que soy un trumpista, pues acá abajo eh, los amigos de los comentarios, creo que también es importante decir que un país tiene la facultad de determinar su política migratoria y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Me parece que lo está haciendo mal y equivocadamente, pero lo puede hacer. Pero sí hay tratados internacionales y convenciones que regulan la migración no solamente como un derecho de un connacional de un país, sino como una garantía universal. Es decir, estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay unas limitaciones y el problema no es que puedan o no deportar, obviamente pueden deportar, es cómo lo hacen, que es lo que está siendo vulneratorio de los derechos humanos. Y sí es cierto también que, no queremos ninguna migrante indocumentada acá, entonces, ¿y quién va a hacer los trabajos que hacen esas 11 millones de personas? Y cómo se rebarajustan o se reasignan en esa economía, pues cada nación verá. Y además es una plataforma política que hoy en día yo creo que es la plataforma política más poderosa, más importante en Europa, en América, en una ciudad como Bogotá. Aquí hay xenofobia muchísima. Mm. Incluso hay, ¿cómo se llama? Cuando hay como, sí, como desprecio contra la gente de las regiones que, pues del centralismo, un centralismo Ujú. asqueroso y excesivo que hemos hablado con Laura Ardila tantas veces. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo con que cada país lo pueda hacer con unas limitaciones grandes en derechos humanos. Y yo creo que si este es el fin del mundo, pues por lo menos yo, mi organización y Que nos mi coja hija, bailando. no, pues que nos va bailando, pero también que pues yo voy a seguir creyendo en los derechos humanos, que parece ser el dogma que se está desmontando. Yo Claro, creo en los pero derechos humanos y lucho por los derechos humanos. Sí, sí, yo quería agregar algo a lo que dijo Andrés, y es que en todo caso deportar es apenas un acto, o sea, uno de los actos con los cuales se puede maltratar a un migrante. O sea, la narrativa que tú dices como no, ellos están en su derecho de deportar independientemente de que, y no son delincuentes o podrían ser o tal, independientemente de lo que diga Trump. No sé si lo dijiste como si eso fuera menor, pero ese es otro acto de maltrato, o sea, crear narrativas alrededor de los migrantes como que son ilegales, que ese es un término que se nos sale a todos, ¿sabes? Pero que bien vale la pena revisarse porque sí tiene una connotación y no es una connotación menor, tiene que ver con eso, o sea, el ambiente que se le crea a los migrantes que se quedan, que no deportan, a los que no deportan. ¿Sabes? Llamándolos ilegales, negándoles derechos, aprovechándose de su falta de papeles para pagarles menos. O sea, hay una cantidad de condiciones que se crean a partir de narrativas que no solo son únicamente el acto de deportarlos. Yo sí creo que, yo creo mucho en la complejidad y en los matices y me encanta oír a Andrés matizando eso, pero yo sí creo que hay, o sea, que como está el mundo, uno también se tiene que parar, o sea, de la neutralidad toca moverse, ¿sabes? Toca moverse de la neutralidad cuando están vulnerando derechos humanos y no, cuando están maltratando gente.
Miren, yo estoy de acuerdo con eso, es que no he dicho nada, no he dicho nada que esté de acuerdo que esté en contra de lo que ustedes están No, diciendo. yo estaba agregando porque mencionabas mucho y te referías a deportarlos, ¿no? A esa potestad que tienen los países, por supuesto, a definir su política migratoria y a deportar. Pero más allá de deportar, hay otros hechos que maltratan y que generan y que violentan a los migrantes. Claro, y es terrible, y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es muy angustiante y ojalá tuviéramos mecanismos para actuar, de pronto los tenemos, no sé, pero, pero siento que, o sea, simplemente el único argumento que quería hacer, y lo voy a repetir brevísimamente, es que decir, como algunas personas están diciendo, que lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos al deportar es ilegal, no es cierto. Y me parece que pues también hay que dar, pues que decir eso, que Colombia lo podría hacer, Colombia podría deportar a los gringos que viven acá y eso no sería ilegal, pues de pronto en Colombia hay como unos procesos distintos y tales. Y o sea, hay cosas que son abiertamente ilegales de la política migratoria de Trump, como eliminar por decreto la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Eso es ilegal y lo va a probablemente tumbar un juez muy rápido. Las deportaciones no. Y entonces, pues, y las llevan haciendo muchos años también, ¿ah? Y Obama, y Biden, o sea, y Clinton, o sea, todo el mundo ha deportado de Estados Unidos. O sea, la dignidad que encontró el presidente el domingo es una cosa, pues, encontró una cosa nueva en una cosa que ya existía desde hacía muchos años. Y además, quería decir una cosa que no es profunda ni tiene mucho que ver con esta conversación profunda que plantean mis colegas, pero yo amo Caso Cerrado de la doctora Polo. Hice mi tesis de maestría relacionado también con como esas manifestaciones de justicia ciudadana y como mediática, porque eso le enseña mucho a la gente sobre los sistemas de justicia, sobre lo que es el litigio. Ella es un personaje apoteósico, ¿no? O sea, siempre que me encuentro a la señora, a la doctora Polo, la veo, y en esta ocasión ella regaña, esto es un video viejo, porque esto lleva rotando mucho tiempo, regaña a una chica colombiana que aparece ante su audiencia, que sí, es scripteado, pero las decisiones que se toman son ejecutables. Entonces la chica quiere hablar en inglés, pero es colombiana. Entonces la señora le dice esto y Petro pone lo siguiente, si lo tienes por ahí, de ahí, por favor. El programa es maravilloso. Ojalá en Colombia hicieran algo así. Laura Ardila podría ser una buena juez. No, jodas, Ana. Dice, Oye, tenemos, pero no, sí, póngalo, no sé por qué es dele bueno, play. pero es un programa considerado un programa de muy baja calidad. O sea, eso sí, no, O sea, o sea, es como La es Rosa de popular. Guadalupe, ¿sabes? Sí, Pues, pero ¿cuánta gente ve eso? Mucha, e no, pero informa estamos muchas. hablando de que lo trinó Petro y uno, pues, no, pues Ah. sí, el programa a lo mejor tiene algún Pero valor. pueden poner el video, por favor, de ahí. No se puede, bueno. Nos cortan, yo Pero creo. Petro lo que dice es que tenemos un problema de identidad porque la niña no quiere hablar en español siendo colombiana. De una vaina que pasó hace, no sé, 15 años en un programa, lo que dice Laura, un programa súper popular, como que no es una cosa de gran factura, sí, deambulando por la mente del presidente, sin mente como el presidente. No, yo creo que Petro tiene mucha mente. O sea, él está como enredado en una maraña de un millón de cosas. Y bueno, pareciera que el poder de Armandito Benedetti está cada vez más fuerte, porque logró que sacaran a Liscano y logró mandar a Laura Sarabia para la Cancillería, que estará pasando en esa dupla maravillosa entre Armando y Petro. ¿Y quién va a Parece que ir va a al haber una Mintic? ¿Ya consulta. dijeron quién va a ir al Mintic? Estaban tratando de como poner a prueba el nombre de Holman Morris, que no dudo pues que lo quieren poner ahí desde que empezó el gobierno. Mm. Vamos a ver, pero sería muy duro para la máquina de propaganda que montaron en RTBC porque sí la han montado y aceitado muy bien. E incluso ellos rotan ahora los videos y la producción y el contenido del programa de Pablo Iglesias.
¿Cómo se pagará todo eso? Hay que Interesante, meter interesante. derechos de petición. Sí, señora periodista. Bueno, entonces vamos a nuestros comentarios. Por favor, ¿qué dice la gente del capítulo pasado? Wow, mucha gente echó flores, que está chévere también. Este ha sido uno de los programas de La Patria Boa que más me ha gustado. Otra persona que puso primer comentario para felicitarlos, cada día más grandes los escuchamos. No sé si quería decir que antes no, los comentarios no eran para felicitarnos. Mira cómo te dice Jairo Escobar hablando de los programas nefastos de la televisión. Cuando la señorita Laura habla del que siembra odio, está haciendo referencia al presidente de Colombia. Señorita Laura era como le decían a Laura en América, ¿se Sí, acuerdan? a Laura Oso, sí. Si haces un programa mezcla entre la señorita Laura y el doctor Polo Polo producido por mí, nos hacemos millonarias. Te lo juro. David Acosta dice, pregúntense si son muy woke para no darse cuenta que la gente del común tiene muchas preocupaciones como tener trabajo, seguridad, etcétera. Ahora que viene un año electoral, creo que es fundamental que hablemos Eso me de esto. encanta. Tienes toda la razón, David, porque de pronto en nuestros discursos hemos estado un poquito no tan explícitos en que esto es importante, creo que igual lo hemos hablado, pero esa idea es la que ha impulsado a la ultraderecha en todas Me parece partes del mundo. me parece un comentario muy injusto el de David, perdón. Como así que pregúntense si son muy woke para yo no sé qué. En ese programa solo hablamos de la seguridad y el ELN y el Catatumbo. Laura escribió un libro sobre los mafiosos de Barranquilla, perdón. O sea, más bien pregúntese David, perdón, yo no voy a ser condescendiente con la gente que nos oye. Estoy muy agradecido, pero ese comentario pues no es verdad. No somos muy woke para no darnos cuenta que la gente del común sabemos eso y lo hemos, lo hemos discutido. Bueno, pero el trasfondo de lo que él plantea sí es bien interesante porque justamente, como decía Ana, en el periodismo y en el periodismo gringo, ese fue el debate que quedó y esa fue la reflexión que quedó después del triunfo de Trump. Y es que nos dedicamos a cubrir cómo nos indignaba el personaje y no las necesidades de la gente que iba a votar. Entonces, Claro. a mí me parece que que es una buena, pues, que es un buen planteamiento. Sí, a mí me gusta que, o sea, si la pregunta, si el comentario fuera, deberían hablar más de las preocupaciones de la gente común, como tener trabajo y seguridad, listo, súper. Pero que eso de pregúntense Vuelve si son de... muy woke, no estoy de Pero acuerdo. ¿por qué no? Yo, Está es que a bien mí me gusta a veces pelear con hacerse la esa gente que comenta. pregunta. A mí me gusta pelear con la gente que comenta. No, pero yo creo que sí es bueno que todo el tiempo les estén recordando y nos estén recordando a los micrófonos públicos que hablemos desde el lugar de privilegio que tenemos y que eso invade todas las cosas que uno es y uno dice. Lo que sí estoy de acuerdo con Andrés es que la gente por un comentario, por ver una cosita, un pedacito de una cosa que uno dijo, piensa que uno no ha hecho esos procesos públicos de reflexión y eso tampoco es cierto. Pero pues también es mucho exigirle a esa persona como, mira todo lo que ha dicho Ana Bejarano en público para que veas que ella sí ha dicho que es una gomela, una andina, monita y todas las cosas que me dicen, que esas son las decentes. Em, pero sí, creo que es un poco de ambos. Necesitamos audiencias Pero él conscientes está que se... diciendo pregúntense, pues tampoco está diciendo que lo seamos y me parece que está bien. Que la gente que opina como nosotros cae en una tentación y es tener certezas, pero nunca nos hacemos preguntas y yo creo que está bien Sí, hacernos preguntas. no, yo creo que en la Patria Boba hemos sido muy dudosos y está muy bienvenida la duda, la cual agradezco mucho Mm. en mi vida. Pero tengo que decir que Andrés Caro no es muy woke. No, O no lo sea, es además, pues sí, exacto, además, pero está bien que le Yo soy planteemos a la gente. common sense Republican, como dicen en Estados oh my Unidos. God, no sé si eso exista. Bueno, Pedro dice, admiro Eso existía, significativamente. eso existía. Existía antes de Trump, sí. Admiro significativamente la inteligencia de los tres. Magnífica la llegada de Laura. Creo que son el ejemplo del tipo de mesura y análisis que necesita la política global. Deberían hacer lista al Congreso, es lo que nos propone ¡Uh! Pedro. No le habíamos preguntado a Laura Ardila si tiene ese interés, si quería preguntarle eso, porque Andrés Caro ya contestó esa pregunta aquí en estas pantallas. Yo les voy a decir algo, a mí me llamaron en las pasadas de Congreso un político que no voy a decir, bueno, podría decirlo, no, pero no voy a decirlo, y a ofrecerme estar en su lista de Senado. Los Alex ¿Y Char. qué le dijo?
Y yo le dije, y no, pero es que me ofreció, o sea, primero me dijo que el puesto quinto, yo le dije, mira, yo para meterme a político, primero tendrían que, a ver, si me gusta, y esa es una cosa que nos pasa mucho a los periodistas que cubrimos política, ¿no? A mí me gusta la política y me parecería interesante, pero tendría, después de cubrir la Realpolitik, tendría que ser como un partido o tendría que ser como en una plataforma o con unas compañías, pues interesantes, que tuvieran, como esta, como Laura. las de ustedes, exacto. Se está calentando la Eh, lista de la patria boba. y lo otro es que siento que para el periodismo es muy duro porque veo muchos ejemplos que lamento de gente muy buena del periodismo. Yo sí siento, yo no creo que esta sea una puerta con retorno, así mucha No, gente lo haga todo el tiempo. Para mí no tendría retorno, entonces también sí. creo que me lo pensaría muy bien, pero sí me ofrecieron eso. Yo lo que le contesté, porque es que me ofreció además el puesto quinto en una lista cerrada, y yo le dije, no, pero a mí, o sea, primero no me voy, y segundo, si me ofreces el uno. Pues sí, de acuerdo. Bien. No va a ser el oso ahí. Y además, pero ellos pensaban que iban a sacar 8 y pues, no sacaron. Podemos hacer una lista que sea la ABC. Ardila, Bejarano, Caro. Oh, muy Oh, bien. mira, tú este pensador. No, yo sí no me mido a la política. No, yo ¿Y sé tú que sí, él Andrés? está, Yo no vi eso. ¿Tú sí? Yo dije que no. pero dijo que por ahora no, tampoco fue como nunca lo haría. Ah, no, pues sí, ¿qué tal que alguien oiga esto y diga, "Ah, yo le iba a ofrecer a Caro la Cancillería", y después La que digan que no, no Cancillería. es. No, no, pero estábamos preguntando por cargos de elección popular, porque en otros yo he Mm. estado, o sea, yo he trabajado en el ministerio. Yo Ve, creo no, que yo sé que, tendría que ser. No, te interrumpí, Ani. Ti. no, perdón, es que quería que faltaban dos comentarios, sigue mi lado, para que los vuelvas a No, poner, no, porque que yo, yo tendría que ser como en unas circunstancias muy especiales. Y ya, eso iba a sí. decir nomás. Igual te digo una cosa, uno dice, ay, no, este partido sí es, con estos políticos sí es, con este equipo sí es. Si uno se mete a la política, hay que saber que eso va a ser un baño de popis. Mm. Gloria Álvarez, quiero saber por qué Andrés Caro tiene esa cara de gravedad. Olga estaba un poquito molesta con nosotros, puso varios comentarios de molestia, pero el primero dice, Laura es venezolana, suena a los soles de Maduro. Cuéntale a Olga de dónde vienes tú, porque tienes ese hermoso acento, Laura Ardila. Pero no es la primera vez que me preguntan eso. Recuerdo un señor taxista en Bogotá, también me preguntó, varias personas me han preguntado que si soy venezolana. No, pues que soy Caribe, entonces el Caribe se parece obviamente en todos los lados, así hablamos, así hablan los cubanos también un poco. Yo vengo de Cartagena, oiga, soy cartagenera, pero mi abuelo era santandereano, entonces tengo un poco de mezcla ahí con Santander, y mi familia es de las maternas de la Sabana de Sucre. Bueno, una patria boba caribeña ha llegado aquí a estas pantallas. Qué rico verlos visto, Ana es de Buga. conversar. Mi papá es del Valle del Cauca, somos de Buga. Me siento bayuna 100% y muchas cosas de mí y de mi familia son muy bayunas, menos Sí. mal, porque es una Yo Que la he tierra vamos, visto, yo la he Cali. maravillosa. visto, yo la he visto que la conocen en fulanitos. Ah, Le dicen doctora, fulanitos. doctora, ya le sacamos le dicen así, sí. Andrés Caro me acompañó a comer un sancocho en fulanitos, a pesar de que él Así. es vegetariano. Y yo pensé como, bueno, pues sopa puede comer. Obviamente no podía comer sopa llena de tuétano deliciosa. Te la Ah, perdiste, porque es muy rico. Godo vegetariano. qué gran plan. Yo amo Vamos a Cali, ir. yo amo Cali. Cali es lo máximo, me Es parece. una ciudad maravillosa, sí. Bueno, entonces, Bueno, Patriotas Bobos, nos vemos la próxima semana. Comenten, suscríbanse, cuéntenos qué piensan de estas locuras y de todas las locuras. Chao, colegas, qué rico verlos. Chao. chao Laura, chao Ana.